Ya, chicos, entonces como título, ¿no es cierto? Tenemos las leyes ponderales de la química. Ya, recuerden que una ley es algo que básicamente se cumple, ¿no? Se cumple, es algo que esta parte, ¿no es cierto? Aquí se van a cumplir en base a las leyes de la química, se puede mencionar. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto? Miren, entonces, ¿qué ustedes van a poder realizar, ¿no es cierto? En esta primera parte. Ustedes van a poder calcular, ¿no? Calcular y establecer la masa molecular de los compuestos. Eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Ese es nuestro objetivo, que ustedes lleguen a poder calcular, ¿no es cierto?, la masa molecular de los compuestos eh, con base a las masas atómicas, ¿no? Con base a las masas atómicas, para evidenciar que son inmanejables en la práctica y la necesidad de A usar ver, dice, unidades perdón. de medidas mayores como la mol. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Es nuestra meta, es lo que nosotros vamos a poder lograr, se puede decir. Es nuestro objetivo. Ya, chicos, a ver. Ojo con esto, ¿no? Con la simbología de la tabla periódica, ¿no es cierto? Entonces, en la anterior clase yo les había mencionado, ¿no? Entonces, identifiquen, ¿no es cierto?, en su tabla periódica, estas partes, ¿no? Estas partes de cualquier elemento químico, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier elemento químico, nosotros vamos a identificar en nuestra tabla periódica, ¿no es cierto?, el número atómico. Recuerden que el número atómico me indica, ¿no es cierto?, en este caso, la cantidad de electrones y protones que tiene el elemento, ¿no? En este caso, el carbono, miren, ¿no es cierto?, presenta 6 electrones y 6 protones, ¿ya? Eso es lo que me indica el número atómico. ¿Y qué otro dato puedo obtener, no es cierto, de mi tabla periódica? Puedo obtener esto, ¿no? La masa atómico, número atómico. Ya no se olviden de este dato. Entonces, miren, ¿no es cierto? Vamos a trabajar nosotros con 2 decimales, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio les pida calcular, ¿no es cierto?, no sé, la masa atómica del carbono, entonces vamos a trabajar con 12.01, ¿no? De cualquier elemento, solo con 2 decimales. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? Tenemos aquí en la parte inferior el símbolo químico y el nombre del elemento químico. ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? El número atómico y la masa atómica. Ya recuerden que con 2 decimales vamos a trabajar. Ya solo con 2 decimales. Ya, no vamos a aproximar, ¿no? Vamos a trabajar con los 2 decimales. No se olviden de eso. No aproximamos. Ya, antes de tener una pequeña introducción a esto de la química, ¿no? Podemos deducir esta parte, ¿no? Miren la mol. La mol es básicamente la unidad, ¿no es cierto? Es como de mencionar el gramo, ¿no es cierto? El gramo, los mililitros. En química, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos esta unidad química conocida como la mol. Ya miren lo que me indica la mol, ¿no? Es la cantidad de una sustancia, ¿no? Puede ser cualquier sustancia, puede ser, digamos, podemos mencionar, ¿no es cierto? Puede ser el agua, la cantidad del agua, la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? La cantidad de carbono, X sustancia, ¿no? Cualquier sustancia que contiene, miren, tantos átomos, podemos hablar también de moléculas, ¿no? O partículas, ¿ya? Podemos, ¿no es cierto?, hablar cualquier tipo de sustancia o elemento químico. Miren lo que dice, ¿no? Los químicos utilizan el mol para medir átomos y moléculas. Entonces, la mol nosotros vamos a utilizarla, ¿no? Para medir esto, la cantidad de átomos y la cantidad de moléculas que tienen las sustancias. Ya, vamos a tomar en cuenta esto. No se olviden, ¿no? Que la mol me permite calcular esto, ¿no es cierto? Cantidad de átomos y cantidad de moléculas de cualquier sustancia. Es una unidad de medida, ¿no? Para la química. Ya, no se olviden de esta parte. Vamos a utilizar la mol. Ya, vamos con ejemplos, a ver. Les voy a colocar un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos, miren. Una mol, ¿no? Una mol, en este caso vamos a hablar de un átomo de sodio, ¿ya? Una mol de sodio, ¿no es cierto? Es igual ya a su peso atómico, ¿no? A su peso atómico. A ver, utilicen la tabla periódica. Indíquenme cuál es la masa atómica del sodio.
A ver, chicos. Busquen en su tabla periódica el elemento sodio y indíquenme, ¿no es cierto?, cuál es la masa atómica del sodio. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien encontró el dato? 22,98, ¿no? 22,98 gramos. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo, a ver. Una mol, ¿no es cierto? En este caso, podemos hablar de hidrógeno. Equivale o es igual, ¿no? ¿A cuánto equivale una mol de hidrógeno? 1,00. Ya, 1,00 gramos, ¿no? Ya vamos con un último ejemplo. Una mol, ya podemos hablar de boro, ¿no? Una mol de boro equivale a ¿cuánto? ¿Cuál es la masa atómica del boro? Utilicen la tabla periódica. 10,81. ¿Cuánto? 10,81 gramos. Ya, 10,81 gramos, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, miren esta relación, ¿no? Miren esta relación que existe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, cuando me indiquen, ¿no? Una mol de cualquier elemento químico, ¿no? Una mol de cualquier elemento químico, ¿no es cierto? Puede ser el sodio, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el boro, el silicio, en fin, ¿no? El aluminio. Equivale, ¿no? Equivale a su masa atómica. Ya, una sola mol, ¿no? Una sola mol. Equivale a su masa atómica. Ya, de cualquier elemento químico, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que me indica la mol. Ya vamos a tomar como ejemplo esto. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Una mol de cualquier Sí, elemento equivale a su masa atómica. ¿Ya de dónde sacó la masa atómica? De la tabla periódica, ¿no? Por eso es importante trabajar con la tabla periódica. Vamos, continuemos a ver. El número de Avogadro, mire, es una constante física, ¿no? Que representa número de átomos que existen en 12 gramos de isótopos del carbono 12. Entonces, para poder determinar, ¿no es cierto?, este número de Avogadro o esta constante de Avogadro, se realizó un experimento, ¿no? Básicamente tomaron al carbono, ¿no? A los isótopos del carbono y determinaron esto, miren. Miren lo que determinaron cuando realizaron este experimento, ¿no? Una mol, miren, una mol de cualquier sustancia, ¿no? Puede ser una mol de sodio, una mol de agua, una mol de dióxido de carbono. Es igual a 6,022 por 10 elevada a la 23. ¿Ya? Este dato, miren, me sirve para calcular el número de átomos. El 6,02 por 10 a la 23 me permite calcular la cantidad de átomos, moléculas, iones, cationes, electrones perdidos o ganados. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar solo para esto, ¿no? Para calcular átomos y moléculas. ¿Ya? ¿A qué me refiero, chicos? A ver, ¿a qué me refiero, no es cierto? Ya, ojo con esto, ¿no? A ver, ¿no es cierto? Una mol de hidrógeno, ¿no es cierto? Equivale a 1,00 gramos, ¿no? Y también equivale a esto, miren, chicos. También equivale a un número de Avogadro, ¿no? ¿Cuánto equivale el número de Avogadro? Equivale a esto, miren. 6,022 por 10, perdón, por 10. Aquí les pongo exponente, ¿no? Porque no puedo colocarla de forma directa. Exponente 23. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces miren esto, ¿no? Una mol de hidrógeno equivale, ¿no es cierto?, a su masa atómica y también equivale, ¿no es cierto?, a un número de Avogadro, que el número de Avogadro equivale, ¿no es cierto?, a 6,022 por 10 a la 23. Ya, otro ejemplo, ¿no? Una mol
¿ya? Una mol de carbono, vamos, ¿ya? Una mol de carbono. Hasta mientras busquen cuál es el peso atómico del carbono en su tabla periódica. ¿Cuánto equivale el peso atómico del carbono? En su tabla periódica busquen el dato. 12,1. No, 12,01. A 12,01, ¿no? Gramos. También equivale, ¿no? A un número de Avogadro, ¿no es cierto? Esta es constante, ¿no? Es decir, que no va a variar. 6,022 por 10 elevada a la 23, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? Eso es lo que me dice, ¿no? De cualquier sustancia. Una mol de cualquier sustancia es igual a 6,022 por 10 a la 23. Ya vamos con el último ejemplo. A ver. Una mol, ¿no es cierto? De aluminio. Ya, equivale. ¿Cuál es el número másico del aluminio? Utilicen la tabla periódica. 26,98 gramos. 26,98 gramos. Muy bien. Y de igual forma, ¿no? Equivale a un número de Avogadro. A 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué me indica, no? ¿Qué me indica esto? Ya que cualquier mol de cualquier sustancia, de cualquier átomo, equivale, ¿no es cierto?, a su masa atómica, y de igual forma equivale, ¿no?, a un número de Avogadro, ¿ya? ¿No es cierto? Cualquier mol, una mol de carbono equivale a su peso atómico, que es 12,01, y equivale, ¿no es cierto?, a un número de Avogadro. Ya no se olviden de este dato, ¿no? 6,022 por 10 elevada a la 23. Es igual a un número de Avogadro. ¿Ya? O también puedo decir esto, miren, ¿no? Puedo decir esto. Que 26,98 gramos, ¿no? Gramos de aluminio equivalen a 6,022 por 10 a la 23, ¿no es cierto? ¿Ya? O puedo decir esto, miren, una mol de aluminio, ¿no? Una mol de aluminio equivale a un número de Avogadro, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Eso es lo que me indica, ¿no es cierto? Eso es el número de Avogadro. ¿Ya? ¿Para qué yo utilizo este número de Avogadro? A ver, chicos, ¿para qué yo utilizo el número de Avogadro? ¿Qué me ayuda o qué me permite calcular? ¿Qué dice aquí? Sirve para calcular, ¿no? Sirve para calcular el número de átomos, moléculas, iones, cationes, en fin. Ya, pero vamos a trabajar solo con esto, ¿no? El número de átomos y número de moléculas. No se olviden de eso. Que el 6,022 por 10 a la 23 me permite, ¿no es cierto?, calcular la cantidad de átomos, de moléculas, de cualquier sustancia, ¿no? De X sustancia. Ya. A ver, chicos. ¿Sabemos realizar lo que es una regla de 3? ¿Sí podemos? Damaris. ¿Podemos realizar reglas de 3? ¿Sí les han explicado alguna vez cómo resolver ejercicios en base a regla de 3? No. Pero no recuerdo muy bien. Ya bueno. Conversión de unidades. ¿Han hecho alguna vez conversión de unidades? ¿Han transformado tal vez de gramos a libras, de libras a gramos, de mililitros a litros? ¿Han realizado alguna vez ejercicios de estos? Esto se ve en matemáticas, creo, en física. ¿No? No. ¿No? ¿Nunca han visto? Bueno. A ver. Anoten en su cuaderno. Encontremos cuánto equivale
Aquí vamos a resolver, ¿ya? Vamos a resolver un ejercicio aquí. Encontremos a cuánto equivale 2,50 moles de oxígeno, ¿ya? En átomos de oxígeno. Listen, ¿puede repetir? ¿Ya? Encontremos a cuánto equivale. De igual forma les estoy escribiendo aquí, ¿no? Pero les voy a dictar. A ver, encontremos a cuánto equivale 2,50 moles de oxígeno en átomos de oxígeno. En átomos de oxígeno. Ya, encontremos a cuánto equivale 2,50 moles de oxígeno en átomos de oxígeno. Ya, a ver chicos, para resolver cualquier ejercicio, ¿no es cierto? Cualquier ejercicio, sea de matemática, sea de física, sea de química, siempre es importante sacar datos, ¿no? Siempre saque sus datos. Entonces vamos a sacar datos acá, ¿ya? Saquemos en la parte izquierda nuestros datos. Coloquemos datos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nada más me dice el ejercicio? Encontremos a cuánto equivale, ¿no es cierto? 2,50 moles de oxígeno. ¿Qué datos tengo, no es cierto? 2,50 moles. Ya, 2,50 moles, ¿no es cierto? En este caso de oxígeno. Ya, ese es el dato que yo tengo, ¿no? Que me da el ejercicio. Me dice, encontremos, me dice, a cuántos de estos 2,50 moles equivalen en átomos, ¿no? En átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuál es mi incógnita, no? X es igual, ¿no? Es igual. En este caso, me pide que determinar, ¿no es cierto?, los átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces tengo este valor, ¿no? 2,50 moles. Y quiero saber en estas moles cuántos átomos de oxígeno existen. Ya, a ver, chicos. Voy a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdan las igualdades, las anteriores igualdades? ¿No es cierto? Entonces vamos a recordar un poquito de estas igualdades, ¿ya? Una mol, ¿no? Una mol de oxígeno. ¿A cuánto nomás equivalía? A ver, chicos. Recordemos los anteriores ejemplos que les di. Una mol de oxígeno. ¿A qué nada más equivale? 15,99. Ya, ¿no es cierto? Equivale a su peso atómico. Ya, 15,99 gramos. ¿Ya? ¿A qué más equivalía? Chicos, ¿a qué más equivalía cualquier mol de X sustancia? De cualquier sustancia. A su peso atómico. A 6,022 por 10 elevado al 23. Perfecto, ¿no es cierto? También equivalía al número de Avogadro, ¿no? Al número de Avogadro, que el número de Avogadro es igual a 6,022 por 10 elevada a la 23. Ya en este caso les escribo porque no puedo digitar el exponente, ¿no? ¿Ya? Esto no, chicos, ojo con esto. Este 6,022 por 10 a la 23 me permite calcular lo que son átomos. Átomos y moléculas vamos a colocarle, ¿ya? Moléculas. Ya, ¿no es cierto? Entonces, voy a utilizar esta parte, ¿no? Miren, aquí tengo esta igualdad, ¿no? Una mol, una sola mol, ¿no es cierto? De oxígeno equivale a su peso atómico o a 6,022 por 10 a la 23. Y en este caso, ¿cómo me pide, no? Me pide calcular, en este caso, los átomos. Yo utilizo esta igualdad.
Voy a utilizar esta igualdad, ¿no? Una mol de oxígeno equivale a 6,022 por 10 a la 23. Ya, una sola mol, ¿no?, de oxígeno equivale a 6,022 por 10 a la 23. ¿Para qué? Para poder calcular átomos. Entonces voy a utilizar una regla de 3, ¿no? Voy a aplicar una regla de 3. Ya vamos con la resolución, entonces. ¿Ya? Coloquémosle aquí la resolución. Resolución del ejercicio. Entonces, no es cierto. Una mol de oxígeno equivale, ¿no?, a 6,022 por 10 elevada a la 23. Ya en este caso, átomos, ¿no? Átomos. Eso es lo que me pide calcular. Ya, átomos. Estoy aplicando una regla de 3, ¿no? Ahora quiero saber, miren chicos, quiero saber, ¿no es cierto?, estos 2,5. ¿No es cierto? Este dato que yo tengo en el ejercicio. Quiero saber, me dice, estos 2,5, ¿no es cierto? Estos 2,5, ¿no es cierto?, moles de oxígeno, ¿a cuánto equivaldrán, no? ¿A cuánto equivaldrá? En este caso en átomos, ¿no? ¿No es cierto? Ahí estoy aplicando una regla de 3, ¿no? Una mol de oxígeno equivale a esto, ¿no? O es igual a 6,022 por 10 elevada a la 23 átomos. Quiero saber 2,5 moles, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivalen átomos? ¿Ah? Esa es mi regla de 3. Perdón, se me borró la resolución. 2,5 moles de oxígeno equivalen, ¿no es cierto?, a X. Esa es mi incógnita. X átomos. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve una regla de 3? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo resolvería esta regla de 3? ¿Cómo se resuelve una regla de 3, chicos? 2,5, ¿no? 2,5 por 6,022 por 10 elevada a la 23 átomos. Dividido, ¿no? Dividido para una mol. ¿Ah? Así se resuelve, ¿no? En X. Entonces voy a resolver, a ver, les voy a colocar acá. Aquí les voy a colocar en esta parte de abajo. ¿No es cierto? 2,5 moles de oxígeno por, ¿no es cierto?, por 6,022, en este caso por 10 elevada a la 23, ¿no? Sobre, ¿no es cierto?, una mol de oxígeno. ¿Ya? ¿No es cierto? Ahí estoy resolviendo el ejercicio, aplicando la regla de 3, ¿no? Ya, chicos. 2,5 moles de oxígeno por 6,022 por 10 elevada a la 23. En este caso son átomos, ¿no? Átomos. Dividido, ¿no es cierto?, para una mol. Ya, esto es igual. Ya. A ver, digiten en su calculadora, chicos. A ver. ¿Cierto? 2,5 por 6,022.
elevada a la 23. Dicen sale 1.50 elevado a la 24. Ya, muy bien. Ese es el dato, ¿no? Muy bien. Ya no es cierto. 1,50 por 10 elevada a la 24. Y aquí les pongo exponente, ¿no? Porque no les puedo digitar bien. Y en este caso son átomos, ¿no? Átomos de oxígeno. ¿Ya? ¿No es cierto? Al momento de realizar el cálculo, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Las moles del oxígeno se eliminan con las moles del oxígeno. Entonces, ¿no es cierto? Aquí me queda, ¿no? La única unidad que me queda es la de los átomos. ¿Ya? ¿No es cierto? Sí estamos claros cómo poder resolver estos tipos de ejercicios utilizando, ¿no? Utilizando el número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro me permite calcular esto, ¿no? Cuando un ejercicio les pide calcular esto, miren. Les pide calcular átomos, moléculas. Ahí nosotros utilizamos el número de Avogadro. ¿Ya? Tome nota de este ejercicio. Ya vamos a resolver otros ejercicios, ya para que ustedes puedan tener en cuenta esto. Ya vamos a ir iniciando poco a poco. Vamos a ir resolviendo. Dice, ¿me podría explicar de nuevo en esa división, en la división, por favor? En la regla de 3. Sí, dice. Ya. A ver. ¿No es cierto? Esta es una regla de 3, ¿no? Una mol de oxígeno es igual o equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Eso dependiendo de lo que me pida el ejercicio, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? 2,5 moles, ¿no? Este es el dato que me da el ejercicio. Ya, los 2,5 moles. Ahora quiero saber estas 2,5 moles. ¿Cuántos átomos existen, no? ¿Cuántos átomos existen en estas 2,5 moles? ¿Ya? 2,5 moles, ¿no? X es mi incógnita, no es lo que yo quiero saber. Entonces, ¿cómo resuelvo una regla de 3? Miren, ¿no? 2,5 moles, ¿no es cierto? El dato. Le multiplico, ¿no es cierto? Por el número de Avogadro. Y luego le divido, ¿no? Le divido por una mol. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Lo que yo hice aquí, el AX, la coloqué en esta parte, ¿no? 2,5 por 6,022 por 10 elevado a la 23. Dividido, ¿no? Dividido para una mol. Dividido para una mol. ¿Ya? Eso es lo que realicé. Y luego resuelvo, ¿no es cierto? Digita en la calculadora y resuelvo. Y este es el dato que me da, ¿no? 1,50 por 10 elevado a la 24. Ya ustedes coloquen como exponente, no le coloquen con la letra E, sino yo les coloco esta letra como referencia. Que no le puedo elevar aquí en la computadora el nombre. Ah, ya, dicen, gracias. Ya, ok. Ya, entonces nos queda un minuto, nos volvemos a conectar para seguir resolviendo ejercicios, ¿ya? Ejercicios de este tipo. Todavía tenemos tiempo, tenemos 2 horas. Ya. Es importante, ¿no es cierto?, que usted sepa manejar, ¿no? Sepa manejar la tabla periódica, identifique las masas atómicas en la tabla, ¿no? Y utilice estas masas atómicas. Ya vamos a seguir ejercicios con la utilización de las masas atómicas. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, chicos. No sé si ya terminaron de copiar el ejercicio. Ya me confirman si ya terminaron de copiar. Yo ya, dicen, ya acabé de copiar. Ya, licenciado. ¿Ya? Entonces nos volvemos a conectar Ya, y seguimos resolviendo ejercicios.